Definitivamente hay saboteadores en Colombia. Por ejemplo, el intento de modificación a la jurisdicción especial es un claro ejemplo de lo que significa el sabotaje en concreto al acuerdo de paz. O decir que en el Congreso no se haya tramitado las distintas reformas que se requieren, como el caso de la reforma para la circunscripción especial de las víctimas, pues también es un ejemplo de sabotaje. O cuando nosotros hemos pretendido hacer campaña política y estamos haciendo el ejercicio político de parte del acuerdo, como firmantes del acuerdo, y se nos ha saboteado poniendo grupos, cuando hicimos la campaña al Congreso de la República y también a la Presidencia, poniendo grupos específicos a sabotear. La diferencia entre los saboteadores y los opositores, pues es que la gente tiene derecho a divergir, tiene derecho a pensar distinto, a hacer oposición. La oposición, en este caso, cuando hablamos de la oposición política, está referida debe expresarse en ideas, debe expresarse en hechos como las manifestaciones sociales, que es un derecho legítimo, constitucional, de las comunidades, de los pueblos, pero también de quienes se oponen a una política o se oponen a un gobierno de manera específica. Eso, repito, es el derecho de la oposición, que en Colombia está consagrado por el Estatuto de la Oposición, que fue logrado producto del acuerdo de paz. En cambio, para los saboteadores es contrario, porque se está atacando a las personas o al movimiento o a la política de manera distinta. Pues lo primero es que eso tiene que tiene que involucrar al conjunto de la sociedad colombiana, y pasa también por superar esas condiciones de odio, esas condiciones de estigmatización. Toca parar la estigmatización que en este país se ha venido exacerbando en esta etapa. Entonces es necesario poner en marcha toda una cultura distinta, una cultura de paz, una cultura que esté relacionada con superar estas causas que generaron el conflicto, y que también está con la disposición de respetar a la oposición, de respetar los derechos humanos, de respetar las diferencias que tenemos, y en esa medida, pues creo yo que es un importante paso para adelantar. Otro aspecto que es el compromiso. Eso se necesita de voluntad política de parte del Estado, de la institucionalidad, para cumplir con el acuerdo, porque repito que actualmente el acuerdo de paz, el mayor sabotaje viene del Estado, del gobierno nacional, y entonces en esa medida pues tiene que estar vinculado. Tiene que haber una voluntad política de parte del gobierno y del Estado para que se cumpla el acuerdo y no. Y ese otro aspecto que mencionaba yo, que es la de la campaña, o sea, de una cultura diferente, una cultura de paz que dé posibilidades de que en Colombia podamos reconocer la diferencia y podamos respetar los derechos humanos y nos podamos vivir todos, repito, y todas en medio de la diferencia y de la diversidad. Hay que entender que obviamente hoy el opositor más fuerte que tienen los acuerdos de paz pues son el gobierno mismo, el presidente y su bancada de gobierno. Es decir, el presidente Duque, que fue elegido con el discurso de que iban a reversar los acuerdos, de que los iban a modificar, etcétera, y su bancada de gobierno, donde hay una cantidad de francotiradores que viven todo el tiempo haciendo campañas por redes sociales, por Twitter, en el Congreso, difamando, diciendo que el presidente de la Comisión de la Verdad del ELN, diciendo que los magistrados de la JEP son de las FARC, etc. Yo creo que los que hacen ese discurso serían los saboteadores. Entonces yo me diría los saboteadores por aquellos que hacen discursos falsos sobre los acuerdos de paz o sobre los efectos de los acuerdos de paz, y los opositores los que hacen críticas serias diciendo la verdad. Es decir, una crítica seria diciendo la verdad es por qué miembros de las FARC, sin haberse puesto a paz y salvo por la justicia, fueron al Congreso. Esa puede ser una oposición legítima, es decir,
que la gente no entienda cómo participaban en política, pero a la gente hay que explicarle que así se pactó el acuerdo, que la participación política era un componente fundamental de dejar de echar bala para echar lengua. Entonces hoy tenemos un gobierno que tiene como una doble personalidad, porque hacia afuera, hacia la comunidad internacional, en el discurso, le queda muy difícil decir no voy a cumplir los acuerdos de paz. Entonces el presidente ha hecho las objeciones a la JEP, ha hecho algunos discursos, pero nunca ha dicho no voy a cumplir los acuerdos, ha dicho todo lo contrario en la conferencia de París, en la Haya de Naciones Unidas, en diferentes instancias internacionales ha dicho voy a cumplir los acuerdos. Y eso también hace que la comunidad internacional en algún momento se tranquilizara pensando que efectivamente el presidente iba a cumplir los acuerdos. Hoy está claro que hay un frenazo en la implementación de los acuerdos y que la bancada de gobierno sigue insistiendo en una cantidad de proyectos, reformas constitucionales, reformas legales para reversar los acuerdos de paz. El primer año fue un fracaso total para Duque, no pasaron las objeciones, no pasó lo de crear una especie de sala penal militar en la JEP. Bueno, no han pasado esas contrarreformas. Una política integral en materia de paz. Vemos como este gobierno, uno, en este momento está negando la existencia del conflicto armado. Es como si nos regresáramos 8 años o más. En segundo lugar, pues se han roto las negociaciones de paz con el ELN. Si queremos una paz completa, como sociedad colombiana debemos insistir en que ello se reanude. Igualmente, pues desde otro punto de vista hay discusiones que no se dieron en el acuerdo de paz o en la mesa de negociaciones de La Habana que son importantes para que haya garantías de no repetición. La discusión sobre el modelo económico, la discusión sobre el modelo de seguridad y defensa, que fueron como las líneas rojas en el acuerdo de paz, pero como sociedad creo que estamos bastante maduros para insistir en que deben reformarse estos sistemas de seguridad y defensa. Lo que ha pasado en los últimos días sobre corrupción en el Ejército Nacional, que seguramente está desde hace muchos años, pero solamente ahora lo vemos, evidencia que tenemos que hacer la pregunta de qué tamaño debería ser las Fuerzas Armadas de nuestro país, quién debería controlarlas. Elementos básicos y que vemos todo el tiempo en la protesta social como la Policía Nacional, la existencia misma del ESMAD. Es decir, nosotros tenemos que seguirnos preguntando por las garantías de no repetición, además del acuerdo de paz. Y un último tema que quisiera mencionar tiene que ver con que el acuerdo de paz, si bien no iba a resolver todos los problemas de nuestro país, tiene elementos muy importantes. Y ahora que estamos viendo el exterminio de los defensoras de derechos humanos, que vemos cómo sobre todo se concreta en zonas rurales, en personas absolutamente desprotegidas, en el mismo acuerdo de paz pues hay elementos claves que deberían cumplirse. Por ejemplo, el acuerdo de paz tiene la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que el presidente Duque solamente la ha convocado en 2 ocasiones. Está además el cuerpo de élite de la policía, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación para desmantelar los grupos sucesores del paramilitarismo. Está todo el sistema de protección para personas en proceso de incorporación, están las garantías para movimientos sociales, está el punto 2 sobre participación, en el cual existen medidas específicas frente a la participación ciudadana y la protesta que no se han implementado. Es decir, si tomáramos cada uno de los puntos del acuerdo de paz, allí hay elementos claves para frenar esta masacre de colombianos y colombianas que cumplen una labor muy importante como es la de los defensores de derechos humanos.